Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel y continuamos con esta serie de videos ahondando respecto a esa historia apasionante sobre la masonería, en particular en estos primeros videos, pero en realidad la serie se trata de las logias discretas que un tiempo fueron secretas y que cada día se ha ido revelando un poco más acerca de estas logias o sociedades. Antes de adentrarnos en la masonería especulativa, recordemos ese tiempo en el cual se construyeron esas altísimas catedrales góticas con sus agudas agujas que trataban de tocar el cielo. Y por otro lado, bajo su base existían y aún existen algunos pozos que se construyeron en la época de los celtas. Algunas de esas catedrales se construyeron sobre otros templos y también hay corredores, pasadizos seminaturales porque prácticamente se esculpía la piedra, de modo que bajo esas catedrales hay todo un mundo que se explora muy poco y sabemos muy poco respecto a esos dominios subterráneos. Pero hubo un tiempo en el cual algunos escritores, autores de corte esotérico sí se interesaron en esos submundos subterráneos de las catedrales, porque ellos hablaban de que los constructores conocían también respecto al aprovechamiento de esas corrientes telúricas y acuíferas que recorrían como unos cursos de agua, de modo que hay un misterio también bajo las catedrales que pues conocemos poco en realidad. Y esto me hace pensar a aquellos relatos que encontramos en distintos lugares del mundo, como los relatos africanos, los mediterráneos, los asiáticos, que se van a conectar con la idea de unos pueblos que vivieron y que aún viven supuestamente bajo tierra, pueblos subterráneos y que han encontrado en las entrañas de la tierra su hogar, quizás por seguridad, por protegerse. Y estos relatos de una vida subterránea, de unos mundos subterráneos, no le fueron ajenos a Julio Verne. Ya ustedes seguramente saben quién fue Julio Verne. Él exploró muchísimo ese mundo y habló en su obra Un viaje al centro de la Tierra precisamente respecto a esos dominios subterráneos. Recordemos que Verne estuvo vinculado a la francmasonería. Esto ya nos va creando hilos conectores interesantes. Aunque durante mucho tiempo esto se mantuvo más bien poco difundido. Hoy sabemos que Verne fue iniciado en 1874 en la logia Les Neufseurs de Amiens, la cual fue dependiente del Gran Oriente de Francia. Más tarde llegó a ser orador, y el cargo de orador era un cargo de gran responsabilidad dentro de la logia. En 1881 fue nombrado maestro venerable, que es la máxima autoridad en una logia, de la Verité, también en Amiens. En el video anterior pudimos ver que en la Edad Media la masonería era un gremio de constructores. Eran hombres que levantaban catedrales, castillos y fortalezas. Se les llamaba masones operativos, recuerden. Y sus secretos eran las técnicas de construcción transmitidas en logias cerradas, pero a partir del siglo XVII, cuando ya no se construían las grandes catedrales, las logias comenzaron a aceptar a personas que no eran artesanos. Se trataba de filósofos, nobles, científicos e intelectuales. A estos se les llamó los masones aceptados. Con ellos, las herramientas del obrero, o sea, el compás, la escuadra, el nivel, se transforman en símbolos morales y filosóficos, que son los que vemos en algunos lugares, así un poco no tan a la vista, pero ahí están. El gran punto de partida fue el 24 de junio de 1717. Recuerden que les conté la anécdota que en Londres
se fundaron estas logias, estas 4 logias, que se unieron para formar la Gran Logia de Inglaterra. Hubo esa reunión y así nació oficialmente la masonería especulativa. Ya no estaba dedicada a labrar la piedra, sino más bien a pulir el espíritu humano. Esto es lo que ellos manifiestan como su principal intención u objetivo. Los masones especulativos se proponían en ese momento proponer la libertad de pensamiento en un tiempo de intolerancia religiosa. También fomentar la fraternidad universal sin importar credo, nación o clase social. Asimismo, impulsar la ciencia y la razón frente al dogmatismo. Y por último, construir en sentido simbólico un templo de la humanidad basado en la ética, el conocimiento y el progreso. Todo esto suena muy, muy bien. Yo diría que son los ideales que muchas personas tenemos en mente de lo que debería ser la sociedad humana. Pero en la práctica siempre, desafortunadamente, estos ideales se van perdiendo y siempre los intereses, los egos van a intervenir definitivamente. Y por otra parte, debo decirles que no existe una unanimidad absoluta entre los estudiosos acerca de estos objetivos fundacionales de la masonería especulativa, pero sí hay consensos generales. Digamos que en definitiva, en general, estos eran los objetivos. Las diferencias radican en que la visión masónica interna dice que los masones destacan la misión de perfeccionamiento del ser humano, mientras que por otro lado la visión de los historiadores, es decir, las personas que los observan desde afuera, los cuales son académicos, no son masones, ellos subrayan más el papel de los masones en la dirección de la historia política mundial mediante la ilustración, las revoluciones que impulsaron, las independencias, como la independencia americana, entre muchos otros sucesos importantes. Y estoy segura de que muchos de ustedes están de acuerdo con esto. Y yo también me incluyo. Algunos estudiosos dicen que el real objetivo era unir a los cristianos de distintas denominaciones, como protestantes y católicos, más que a todas las religiones. Esto es un punto de vista crítico, bastante eh, escéptico de la manera en que observan a los masones y lo tenemos que tener allí en cuenta en la medida en que vamos avanzando en este análisis histórico. Por otra parte, otros afirman que desde el inicio la masonería se concibió como universalista, que la idea de ellos era crear una sociedad de corte ilustrado, pero basada en el racionalismo y la ciencia, lo racional y lo científico, mientras que otros ven que también conservó un fuerte trasfondo esotérico y simbólico. Vean un prisma de todas las formas de ver la masonería. Y como se pueden dar cuenta, no hay una unanimidad en cuanto llegó a influir realmente las decisiones de los masones en la historia. Algunos autores sostienen que la masonería fue clave en las independencias americanas y la Revolución Francesa, mientras que otros creen que esa influencia ha sido exagerada. Está documentado y comprobado que varios presidentes y jefes de Estado fueron masones. Eso es importante. No es un mito. Hay registros de iniciación, pertenencia a logias y cargos internos por parte de estos presidentes. Les voy a dar ejemplos concretos. Tenemos por parte de Estados Unidos a George Washington, nada menos, a James Monroe, a Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, William McKinley, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, entre otros. Así que es innegable
que estos presidentes y personas de un alto rango han sido masones en la historia. En el caso de América Latina tenemos a Simón Bolívar, Benito Juárez, José de San Martín, aunque algunos historiadores discuten aún su grado real de participación. Y en Europa tenemos a Garibaldi en Italia, que aunque no fue un presidente, sí fue un jefe político y militar muy influyente, importante. Tenemos a Winston Churchill, pero en este caso hay todavía debate. Sin embargo, sí perteneció a la logia Studholm de Londres en 1901. Está registrado. Aunque para estudiosos críticos la pertenencia a la masonería pudo ser a veces más una red social, cultural y de influencia que un centro de poder secreto, en los casos de independencia americana o de laicización de los estados en el siglo XIX, sí se ve una convergencia entre ideales masónicos y decisiones políticas. Eso es innegable. Así que podemos decir, en definitiva, que sí es un hecho cierto que hubo presidentes masones, esto es absolutamente verídico, y que la masonería influyó en ciertos ideales políticos modernos como la libertad, laicidad, fraternidad, por ejemplo. En lo que no hay todavía unanimidad es cuánto pesó la logia como institución en sí en las decisiones de gobierno frente a los contextos históricos más amplios. La masonería es más discreta hoy, por ejemplo, hoy día es más difícil saber quiénes son masones. Ya no lo están publicando por ahí, porque ya cada vez más el público se está empezando a interesar en estos temas. Las personas ya sienten más desconfianza y ya están más informadas, de modo que ellos ya no quieren ser relacionados con las logias. Pero aún sigue activa esta logia en todo el mundo y tiene presencia en muchos países, con millones de miembros. Hay estimaciones globales entre 2 y 6 millones en el mundo. Hoy en día, como les decía, es más difícil saber quién es masón y quién no. Cada logia tiene registros de sus miembros, pero en la mayoría de países no se hacen públicas estas listas. Es el propio masón quien debe decidir si quiere declarar abiertamente que lo es o no. Las obediencias, así las llaman a las logias, las obediencias más modernas como la Gran Logia Unida de Inglaterra, Gran Oriente de Francia, logias en Estados Unidos e Hispanoamérica, suelen decir: no negamos ni confirmamos la pertenencia de nadie sin su autorización expresa. De manera que ellos no pueden decir quién es o quién no, a menos que esa persona lo autorice. Al iniciarse, los masones hacen un juramento de guardar reservas sobre los rituales. Esto sí lo cuidan celosamente. Es muy secreto, los rituales. Y los símbolos, los reconocimientos y todos los aspectos internos de la logia se mantienen muy en secreto. Sin embargo, les repito, la condición de miembro sí se puede publicar si lo quiere la persona. Y hay muchos que lo hacen público, dicen, yo soy masón y ya. No es algo ilegal para que no puedan decir que son masones. Entonces, como les decía, lo que no se puede revelar son secretos internos de la orden y estos famosos ritos. La privacidad también responde a razones históricas, porque la masonería ha sido perseguida en distintos momentos y esto también debemos saberlo. Ellos fueron perseguidos durante la Inquisición, también en tiempos más modernos, durante el nazismo, y durante regímenes totalitarios son perseguidos aún hoy, en las dictaduras. Recordemos que los nazis se oponían a la dominación judía. Recuerdan que aquí les he hablado un poco sobre esa historia. Los nazis estaban muy desconfiados respecto a las posiciones de poder de los judíos en el campo financiero, específicamente en el bancario, y a las posibles agendas organizadas por las élites judías. De manera que los nazis se opusieron totalmente y ya sabemos
cuáles son las consecuencias de todo eso. La masonería funcionaba como una red, funciona, porque no hay que hablar en pasado, pero por ahora estamos hablando de la historia, entonces por eso hablo en pasado. Funcionaba como una red internacional con contactos en Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Hispanoamérica. El régimen nazi vio a la masonería como una quinta columna, así la llamó, dentro de Alemania. Para él era sospechosa de colaborar con enemigos externos. Es lógico porque si tú sabes que existe una red de poder que tiene influencias y que tiene miembros dentro de las élites y dentro de grupos de personas que toman decisiones, ¿cómo no voy a desconfiar yo? Si yo estoy protegiendo mis intereses de poder en mi nación, obviamente no quiero ese grupo ahí en mi nación. Recordemos que la Gran Logia de Londres se fundó en 1717, como les conté ya en el video anterior, en pleno auge del Imperio Británico. Inglaterra controlaba rutas comerciales, colonias y un poder financiero creciente. La City, el Banco de Inglaterra, la Compañía de las Indias Orientales. De manera que siempre detrás de todos estos asuntos humanos está el poder y el dinero. Eso es lo primero. Pero también la religión y las creencias. Eso no hay que dejarlo a un lado y no hay que engañarnos. Pero en este caso estamos hablando aquí de rutas comerciales, de poderes y de economía. Para algunos historiadores críticos, el nacimiento de la masonería especulativa precisamente en ese lugar y ese momento no es una casualidad. Sería una forma de tejer alianzas internacionales que respaldaran el proyecto británico disfrazadas de fraternidad. Esto es una estrategia que funciona muy bien y yo la comparo con lo que sucede hoy con las ONG y con tantas organizaciones, la llamada ONU, la llamada OMS, todos esos organismos son usados, son instrumentos de poder. Y si hablamos de las ONG, está muy bien camuflado porque mediante estas ONG están financiando una serie de agendas para desestabilizar ciertos gobiernos, están introduciendo ideologías de las cuales también ya les he hablado aquí en el canal. Todo esto es importante porque en mi History Channel, donde seguimos el rastro de los descendidos, iluminados o llamados dioses, lo que se ha ido organizando desde su partida, es importante tener el ojo puesto en todo esto que se ha ido formando para poder manejar los hilos del poder de manera invisible. Y la masonería en Inglaterra es un modo mm, camuflado, disfrazado de fraternidad. Pero sí, seguramente tenían esos ideales, claro que sí, pero sabían que estaban fundando un instrumento de poder bastante importante y ese es mi punto de vista, porque puedo estar equivocada y ya ustedes me darán el punto de vista de ustedes. En este punto quiero ya que indaguemos si realmente hubo un hilo conductor que nos lleve desde la masonería operativa, la más antigua, hasta la especulativa o no. Si tiene realmente conexión, porque parece obvio, pero no, porque pues esta que se está fundando en el siglo XVII, pues allí no hay constructores, no se hacen catedrales. Yo quiero saber si hay ese hilo conductor, si hubo realmente un vínculo con la masonería operativa. Pues bien, sí lo hubo, pero al inicio, como tantas cosas, como les decía, en el momento de origen de esta masonería especulativa, estaban estos ideales presentes de una fraternidad de libre pensamiento, de pensamiento despojado de religiones, dogmas y
divisiones políticas. En Escocia e Inglaterra del siglo XVII había registros de logias de artesanos, efectivamente. Allí llegaron, estos artesanos estaban, donde poco a poco se fueron aceptando estos externos. De modo que sí, el Accepted Masons, así se llamó ese proceso, que eran nobles o intelectuales, pero que no eran constructores. Este proceso de transición está documentado en los antiguos deberes, el Old Charges, y en manuscritos como el de Regius del siglo XIV o el Cook del siglo XV, que muestran las reglas de fraternidad de los gremios masones, así que sí hay conexión directa. Al convertirse en una logia de intelectuales y no constructores, mantiene el trasfondo histórico y simbólico de los constructores, pero ya no hay continuidad práctica con ellos. Entonces, aquí entran dos visiones. Una es que es la visión masónica interna, que es idealista, que ve la masonería especulativa como un espacio para superar divisiones religiosas y políticas, como esa idea fundacional donde hombres de distintas creencias podían reunirse bajo principios de fraternidad, razón y progreso. Pero está la segunda, que es una visión ya crítica, con una visión geopolítica, que está conformada por otros autores, como ya les mencioné, que son críticos de la masonería y que ven que se formó una red de élites británicas, de banqueros, comerciantes, nobles, que bajo un ropaje simbólico fueron construyendo una estructura de colaboración internacional al servicio de intereses políticos y económicos. Y esto ha dejado resultados tan visibles y tan documentados que creo que es difícil de negarlo. Seguramente ambas visiones entran, porque como bien les dije, sí hubo ese origen idealista, ese origen con estas ideas que suenan tan bien, pero después siempre se dan cuenta que es un instrumento de poder tan importante. Todas estas mentes intelectuales y hombres de poder financiero se unen, no van a hacer algo, pues además, claramente con la preocupación de sus intereses. Hoy día la masonería sigue existiendo y sigue tejiendo redes de influencias, pero ya no tiene la misma centralidad política que tuvo cuando se organizó la Ilustración y se organizaron las revoluciones liberales y las llamadas independencias. Vamos a ver un poco de historia para poder comprender un poco mejor. Estaban los Hannover, que reinaron en Inglaterra desde 1714 con Jorge I hasta el siglo XX. Hoy la Casa Real Británica aún es sucesora de ellos como Casa de Windsor. Ellos representaban la continuidad del poder parlamentario, la reforma protestante y la alianza con los intereses financieros y comerciales de Londres. Por otro lado, los jacobitas eran los partidarios de los Estuardo, una dinastía católica depuesta en la Revolución Gloriosa de 1688, cuando Jacobo II, es decir, James II, fue expulsado y reemplazado por su hija María II y su yerno Guillermo Orange. El término jacobita viene de Jacobus o Jacobus, forma latina de James, que es Jacobo. Cuatro logias londinenses deciden en 1717, aquí ya es a partir de la historia que les estoy narrando, fundan la Gran Logia paralela a la Logia de York. A la vista de las disputas y persecuciones políticas entre hanoverianos y jacobitas, el 24 de junio de 1720, algunas logias deciden quemar sus archivos, manuscritos, reglamentos, deberes, etc., para evitar que caigan en manos extrañas. El 29 de septiembre de 1721, el gran maestro de la Logia de Londres comisiona al hermano James Anderson
para que a la vista de los ejemplares de las antiguas constituciones, es decir, las góticas, las reúna y redacte una nueva constitución. Anderson presenta el proyecto y el 27 de diciembre de 1721, el gran maestro duque de Montagu encarga a 14 hermanos que examinen dicho proyecto, llamado Constitución de Anderson. En sus constituciones, James Anderson conserva esta tradición. Él dice que Euclides, esta historia la han narrado bastante, él dice que Euclides enseñó a los egipcios a organizarse en logias para la construcción. Esto le da a la masonería pues un origen mítico más allá del cristianismo, colocándola en la línea de la sabiduría antigua universal. Le da a la masonería antigüedad y prestigio. No sería ya solo un gremio medieval, sino la heredera de una ciencia sagrada que viene de Egipto. Esto no se considera histórico y esto es importante que ustedes lo sepan porque a veces se narra como si fuera efectivamente histórico. No, esto más bien fue legitimador porque de todas maneras, si bien es cierto que Alejandría era un centro de saber que combinaba tradición egipcia y griega, no hay evidencia que haya sido tal cual Euclides, que haya fundado las logias, pero es una base válida, porque si nosotros vemos, observamos dónde nos conduce ese hilo histórico de los antiguos masones, pues no está tan alejado de una posible realidad. Sin embargo, esto lo añaden después, es un añadido posterior de la tradición masónica, pues para darle, como les decía, esa legitimidad de histórico, de antiguo y pues nada menos que Euclides, pues suena fantástico. Y Euclides, recordemos que representa la geometría como arte universal, ¿quién mejor que él para ser el fundador? Y la masonería especulativa se autodefine como la ciencia de la geometría aplicada a la vida, ya con este carácter simbólico, ya no es literal. Así, entonces, incluyen a Euclides en Egipto, que daba un hilo mítico de continuidad desde Egipto a la sabiduría primordial, hasta Grecia, filosofía geométrica, hasta la masonería con sus símbolos y la fraternidad. De modo que cuando escuchen la historia de Euclides, pues sepan que eso no es que necesariamente haya sido así, pero ellos lo adoptan como su propia leyenda, su propio mito de fundación. Pero les repito, siempre detrás de un mito hay una verdad y la verdad es que los masones sí tenían un conocimiento secreto protegido y posiblemente venía de Egipto. Finalmente, el proyecto de constitución es aprobado el 17 de enero de 1723 y el 24 de junio de 1728, George Payne, gran maestro de la Logia de Londres, manda que se recopilen todos los viejos textos y archivos de las logias a fin de publicar los antiguos usos y costumbres. Él quiso recuperar toda esa tradición. Las constituciones de Anderson se presentan como una refundición de diversos textos depositados en viejos archivos masónicos, sobre los que se ha efectuado una labor de corrección de interpolaciones y errores ocasionados en su momento por la ignorancia o descuido de redactores anteriores. Ellos mismos están haciendo, se construyeron su propio canon, tal cual hacen como si fuera una institución religiosa. Ellos reúnen todos los escritos y construyen su propio canon y hacen correcciones de supuestos errores y descuidos de redactores. Dense cuenta qué interesante. Del contenido del texto se deduce que se tuvo acceso a documentos de la tradición de los denominados antiguos deberes. Parece que sí encontraron los textos antiguos, incluido el manuscrito Dumfries número 4, dado que las constituciones de Anderson abordan cuestiones como
las dos columnas del conocimiento, escrito por Flavio Josefo, para Anderson Josefo es una fuente histórica neutral. ¿Por qué? Porque es una fuente histórica no cristiana y no rabínica, que legitima la idea de un linaje antiguo de sabiduría arquitectónica y moral. También incluyen la historia de la Torre de Babel, la transmisión de las artes liberales a los egipcios por parte de Abraham, la construcción silenciosa del templo de Salomón, la invención de la geometría por Euclides que les conté para paliar y aprovechar las crecidas del Nilo. Como habrán notado, están usando muchísimo los símbolos bíblicos, aparte de lo de Euclides, que eso suena mítico, un poco mitológico, y mezclan historias bíblicas. Dense cuenta que son laicos, pero están tomando de la escritura bíblica. A mí me parece esto que podría verse como contradictorio. No sé ustedes qué opinan, puesto que se está hablando de neutralidad religiosa, ¿verdad? Pero ojo, porque aquí mismo en Mystery Channel hemos ido develando que la Biblia, es decir, el Tanaj, perdón, el Tanaj no tiene nada que ver con algo religioso. Sin embargo, ellos no le están dando tampoco esa lectura literal que hacemos nosotros de la Biblia. Así que miren qué interesante lo que se forma aquí. Por un lado, dicen que ellos son neutrales en cuanto a lo religioso y no quieren vincularse a una visión religiosa y toman de la Biblia que todos consideran como religiosa. Entonces yo podría pensar, ellos entienden que la Biblia no es religiosa. No, no es por eso. En realidad, ellos lo que están haciendo es resignificando estas historias bíblicas como algo alegórico aplicado a sus ideas morales y éticas, pero no teológicas. Dense cuenta cómo la Biblia, eh, no debo hablar de la Biblia porque la Biblia son todos los libros que juntaron, incluyendo lo que llaman Nuevo Testamento. Yo debo hablar del Tanaj porque estamos hablando del Antiguo Testamento, que tampoco está bien decirlo así. El Tanaj, las escrituras hebreas mejor. Las escrituras hebreas no hablan en términos morales, alegóricos, pero ellos lo resignifican para dar legitimidad a su discurso moral y no teológico, pero sí ético. Recordemos que precisamente en el contexto del nacimiento de la masonería especulativa, Inglaterra estaba marcada por guerras religiosas entre anglicanos, católicos, presbiterianos, puritanos, y las logias buscaban crear un espacio donde hombres de distintas confesiones pudieran reunirse sin enfrentarse. Así que ellos encontraron precisamente en la Biblia un lenguaje común que todos compartían, incluso con lecturas distintas. Por eso Anderson y de Sagullers usan la Biblia como base simbólica, pero interpretada de modo alegórico y moral y no teológico. De todos modos, se continúa pensando en la Biblia como libros alegóricos de moralidad, lo cual está muy lejos de su literalidad textual de la realidad del Tanaj. Dense cuenta todas las lecturas que pueden tener estos libros según la conveniencia y los intereses de cada quien. Se puede leer de mil maneras si lo interpretamos, porque la interpretación precisamente es esa. Por eso la literalidad no gusta, porque es eso lo que escribieron, es lo que querían decir. Y eso no le gusta a nadie porque lo que quieren es usar esos textos para formar su secta, para justificar sus guerras, para poder decir que estos son malos y estos son buenos, para decir que yo soy más bueno que ustedes. En fin, el Tanaj ha sido usado de mil maneras, porque a pesar de que es tan concreto, porque refleja el pensamiento hebreo concreto,
lo interpretan y en las interpretaciones vean todo lo que puede pasar. Puede ser de lo más positivo hasta lo más negativo, pero igual es un instrumento y al interpretar lo usamos como queremos. Eso es, de la manera en que queramos. Así que en las constituciones de 1723 se dice que un masón debe obedecer la ley moral y ser un hombre bueno y verdadero, sin importar la religión particular. Esto es la ética masónica aquí básica. Pero esto abre la puerta también a una visión deísta, porque se admite la idea de un gran arquitecto del universo, pero se evitan los dogmas específicos, de modo que por un lado se abre la visión deísta porque se está hablando del gran arquitecto del universo. Aquí vamos encontrando ya pistas interesantes. Es así como ellos usan la Biblia como símbolo universal de sabiduría y no como catecismo religioso. Aquí ya vamos encontrando pistas interesantes, porque la raíz simbólica de la masonería especulativa está en las escrituras hebreas, como ya vimos, donde incluyen a Noé, Nimrod, donde está Salomón, Hiram, Aviv, la Torre de Babel, el templo y sus columnas. En los siglos XVII y XVIII, muchos intelectuales europeos estaban fascinados por la Cábala, es decir, la interpretación mística de la Torá. Algunos símbolos masónicos parecen tener resonancias cabalísticas, como el árbol de la vida, los números y las letras hebreas. En países donde estaba permitido hubo masones judíos notables. La masonería ofrecía a menudo un espacio más abierto a la sociedad general, donde los judíos estaban marginados, se les permitía entrar. Entonces, sí hay una raíz judía en lo simbólico y textual. Ya vamos encontrando. En este punto, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿hubo conexiones reales entre masonería y sionismo? Esto es un punto delicado porque si ahí en estas sociedades ya vemos que entraron los judíos y además aportaron simbología en gran manera, podemos pensar esto. En Europa Central y Oriental, tanto masones como judíos eran portadores de ideas liberales y laicas. Coincidieron en ambientes intelectuales y revolucionarios. En Francia y Gran Bretaña hubo masones que simpatizaron con la causa judía y apoyaron indirectamente el proyecto sionista, sobre todo por la afinidad en valores de emancipación y autodeterminación. Así que en la masonería vamos a ver un fenómeno que claramente los miembros son libres de apoyar o no una causa. No actúan como institución, digamos, no están representando a la masonería en realidad cuando toman ciertas determinaciones. Son ellos como individuos masones, pero son individuos. Así que ahí dentro de la masonería, dentro de las logias masónicas, había judíos y había también personas simpatizantes de la causa judía que los apoyaron con la idea sionista. Yo aquí no estoy diciendo que sea bueno o malo, quiero ser lo más neutral posible. Solo estoy informando esto, porque sí encontré esta relación allí entre individuos masones que apoyaron la causa sionista. Las ideas liberales y laicas de la masonería han tenido también opositores muy fuertes, como las monarquías absolutistas europeas del siglo XVIII y XIX, que temían que la masonería, con ese espíritu liberal, minara el poder real y la influencia de la Iglesia. La Iglesia Católica, desde la bula In Eminenti con Clemente XII en 1738, condenó a la masonería como sociedad secreta peligrosa. Ya vemos cómo el catolicismo como institución han visto mal a los masones.
El Vaticano, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, denunció reiteradamente una supuesta alianza entre masones y judíos contra la Iglesia. Aquí ya se van formando estas enemistades muy importantes. Grupos ultraconservadores y monárquicos de Francia, Austria y Rusia empezaron a unir los discursos antijudíos con los antimasónicos. En ese contexto nacieron los Protocolos de los Sabios de Sion en Rusia de 1903. Y esto hay que saberlo bien porque aquí en el canal hablé de estos protocolos, analizamos punto por punto, encontramos muchos puntos muy coherentes con la realidad actual, pero tratamos de ser neutrales y no tomar posiciones a favor ni en contra de nadie. Simplemente nos estamos dando cuenta de cómo se mueven los hilos del poder y se maneja mucho también la propaganda. Así eso esté sucediendo o no, esos protocolos de todas maneras fue un documento que en sí mismo, como lo que querían vender, nacieron en este contexto de que ya estaban viendo esa amenaza por parte de los judíos masónicos. Hoy día, iglesias evangélicas y católicas históricamente han visto la masonería como incompatible con la fe cristiana. Por otra parte, la izquierda radical y marxista ve a la masonería como una institución de élites burguesas. Así que vayan dándose cuenta cuáles son todos los flancos, digamos, los frentes que se oponen a la masonería. Ya vimos los católicos, los evangélicos, las confesiones cristianas. Las monarquías, por otro lado, las dictaduras, los gobiernos dictatoriales, como lo fueron el de Hitler, el fascismo con Mussolini y el franquismo en España. Y ahora estamos viendo que también las izquierdas, izquierda radical y marxista, se opuso a las élites burguesas, como lo ven ellos, a los masones. Para estos sectores la masonería no es progresista, sino un club de poder económico y político asociado a banqueros, empresarios y políticos tradicionales. En la Guerra Fría, sectores de izquierda en Estados Unidos consideraban a la masonería parte del establishment capitalista. Entonces, miren que es extraño porque al parecer todos se le oponían. La derecha religiosa tradicional por motivos doctrinales y la izquierda radical por verla como un brazo de la élite capitalista. Qué interesante, ¿eh? Esto hace que la masonería quede en un espacio ambiguo, simbólicamente influyente, pero atacada tanto de derecha como por la izquierda. Historiadores de la masonería como John Hamill, Roger Dages o Margaret Jacob explican que la masonería está fragmentada en obediencias nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Gran Logia Unida de Inglaterra, la cual es considerada la madre de la masonería regular, y está Gran Oriente de Francia con una visión más laica y política y muchas obediencias en Estados Unidos, Hispanoamérica y Francia. Estas obediencias no siempre se reconocen entre sí. Ahora ya nos damos cuenta que no es la masonería como algo global. Cada logia tiene su manera de ver y su manera de pensar. Entonces, sí son independientes y piensan distinto. No hay una cúpula mundial y eso hay que tenerlo claro. Pero lo que sí hay son congresos internacionales como la Confederación Masónica Interamericana. Pero se trata más de coordinación fraternal, dicen ellos, que de un gobierno mundial. La masonería no es de izquierda ni de derecha en bloque, pero históricamente ha sido más afín al liberalismo ilustrado. Es difícil ubicar a la masonería dentro de una ideología política, ya que desde el siglo XIX tardío entró en una ambigüedad creciente. Más que ambigüedad es una pluralidad,
Por ejemplo, en algunos países como Francia, México, Uruguay, la masonería apoyó reformas laicas, educación pública y separación de la iglesia con el Estado, asociadas a sectores progresistas. Entonces, estas apoyan más esas causas progresistas. Pero en otros, como en Reino Unido, Estados Unidos, las logias fueron refugio de élites conservadoras y burguesas que defendían el orden social y económico. Así que dependiendo del país, podían estar en la izquierda liberal o en la derecha liberal burguesa o conservadora. De hecho, una de las acusaciones más comunes que circulan hoy sobre la masonería es que estaría detrás de movimientos progresistas como los LGBTQR, etcétera, Black Lives Matter, o las causas pro-Palestina en Gaza, que les voy a decir una cosa, a esa gente, ¿quién los está financiando? Porque déjenme decirles que la gasolina de los barcos no es económica. Todos esos barquitos que están yendo ahí a Gaza, ¿quién está pagando eso y por qué? Porque están preocupados por los gazatíes. Así, si están tan preocupados por los gazatíes, ¿por qué no los llevan a sus países y los tienen allí? ¿No lo reciben? ¿Por qué no lo reciben? Hay que hacerse preguntas, amigos, porque el problema es complejo. Eso no es de que tú eres bueno y estés malo. Y estos niños que van allí a ponerse en peligro ellos mismos y a obstaculizar operaciones, no saben lo que están haciendo con sus banderitas de Palestina. Hay que ver qué piensan los palestinos de ellos, en fin, pero hay que pensar bien las cosas. ¿Quién financia estas flotillas de todas estas personas? Que después, quién sabe, están ahí en la aventura y luego se harán muchos videos para Instagram y dirán que pues que apoyaron una causa. La masonería moderna oficial en Inglaterra, grandes logias en América y Europa, se definen como apolíticas y no confesionales. Sus estatutos actuales prohíben actuar como partido o grupo de presión política, pero sí promueven valores humanistas como la libertad de conciencia, igualdad, fraternidad. Así que esto hace que algunos masones individuales apoyen causas progresistas, pero a título personal. Hay que ver el señor Soros, si está detrás también de todo esto, el querido nietecito de Soros, que suele financiar todos estos movimientos que no ayudan para nada, al contrario, aunque no hay pruebas documentadas de que la masonería como institución financie o dirija movimientos como los mencionados anteriormente, sí existen afinidades de valores, así que puede ser que más de un masón esté detrás de ciertos movimientos, pero a título personal, no representando la masonería. En la mayoría de obediencias regulares, por ejemplo, la Gran Logia Unida de Inglaterra, logias en Estados Unidos e Hispanoamérica, está prohibido discutir política partidaria en las reuniones. Tampoco se permiten discusiones de teología o dogmas específicos. Cada masón puede tener su religión o creencia, pero en la logia se habla solo de principios generales. El gran arquitecto del universo, la espiritualidad simbólica. El masón jura guardar secretos sobre los rituales, símbolos, reconocimientos y deliberaciones internas. Estos son como unos estatutos que quizás algunas logias aplican, puede ser que algunas logias sí se rijan en estos estatutos originales y tengan estos ideales de no hablar de religión, de dogmas, hablarán de cómo se puede mejorar y ayudan causas tipo educación o cosas por el estilo, pero en realidad esas logias tan potentes que reúnen personas de varios países y que tienen incidencia en asuntos financieros y políticos, pues yo no creo que se reúnan a hablar de cómo mejorar
la espiritualidad o cómo ser mejores seres humanos. Están tomando decisiones y ya dentro de poco vamos a ver algunas decisiones que afectaron bastante nuestro destino. Por ejemplo, la masonería en sus estatutos y rituales proclama valores universales como la fraternidad, respeto a la ley civil, la tolerancia, la búsqueda de la verdad, pero no garantiza que cada miembro en su vida política o militar actúe siempre bajo estos principios. Tenemos el ejemplo de Simón Bolívar, quien fue iniciado masón en Cádiz, en la logia de Lautaro, y alcanzó grados superiores en París. En la logia juró defender la fraternidad y la libertad, pero en su carrera política y militar ordenó fusilamientos como el de Piar en 1817, concentró poder casi dictatorial en algunos periodos. En el próximo video vamos a concentrarnos en cómo entró la masonería en la historia de las independencias en América, porque es importante ver esa historia. Seguiremos viendo otras logias como los Rosacruces y otras historias que están también muy envueltas en misterios interesantes. Pero pienso que estos capítulos es bueno dedicarlos a la zona de América, a lo que sucedió con esas independencias, con cómo sucedió todo esto con las logias de la logia de Lautaro, que funcionaron más como sociedades revolucionarias que como grupos de filantropía, como se pretende hacer ver a estas asociaciones, ya que esta logia usaba símbolos y grados masónicos, pero los adaptaron a su causa política. Entre los miembros se cuentan, por ejemplo, San Francisco de Miranda, que fue el precursor de la independencia. Estuvo Simón Bolívar, José de San Martín, Carlos María de Alvear, Bernardo O'Higgins y otros militares y políticos criollos que luego liderarían estas guerras de independencia en Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Perú, y estaban actuando como una red internacional. Se coordinaron esas independencias desde Cádiz, Londres, y esto envuelve a Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, siempre con una estructura secreta. Sus miembros se convirtieron en los padres fundadores de varias repúblicas. Así que esta historia, amigos, es importantísima y se va a conectar con los masones. Dense cuenta cómo se va llegando ya a las consecuencias de las decisiones que se toman en estas redes secretas, que uno piensa que estas batallas se dieron porque así nos lo contaban en el aula de nuestros colegios, profesores que hablaban también de una manera bastante superficial de la historia, de nuestra historia, pero que nos daban a entender de que estos eran próceres heroicos que de un momento a otro hubo una efervescencia y se aprovechó esa efervescencia para liberarnos de los españoles y cómo fueron valientes, pero no nos dicen cómo se incubó esa idea, y cómo se formó y que todo eso venía de afuera, no de nuestro territorio. Así que es importantísimo que empecemos a ver nuestra historia tal cual como sucedió. Obviamente siempre hay disentismos entre historiadores, pero hay muchos, digamos que está ya bien documentado que la incubación de la idea de la independencia no fue propiamente en las calles de nuestros pueblos colombianos. Todo eso se cocinó afuera, por fuera de nuestro país y con personas con criollos que tenían una formación también extranjera y con ideas liberales que venían de la ilustración y no precisamente, no eran campesinos ni indígenas. De modo que, amigos, será muy interesante el próximo video, no se lo pierdan, quédense conmigo y por ahora, gracias por haberse quedado hasta aquí.
Esto se seguirá porque la historia de la masonería envuelve muchos campos importantes del conocimiento de nuestra historia que tenemos que conocer y seguramente habrá siempre aspectos que se quedarán por fuera de la certeza, pero que es bueno conocerlos, que están y tenerlos en nuestra mesa de discusión siempre, no descartarlos. Bien amigos, con esto me despido de ustedes, con un gran abrazo y hasta pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.